¿Recuerdas cuando tu madre bajaba el volumen de todas las actividades de la casa porque a las 7 de la tarde comenzaba su programa favorito de radio? Durante décadas de oro en España, existían programas radiofónicos tan populares que detenían la vida cotidiana de millones de hogares, espacios que congregaban familias enteras alrededor del aparato de radio como si fuera un altar doméstico. En este video descubrirás 20 programas de radio que marcaron generaciones enteras en España. Espacios radiofónicos que desaparecieron bajo el peso de la televisión, internet y las nuevas formas de consumir entretenimiento. Quédate hasta el final, porque los últimos programas revelan cómo la radio española logró mantener vivo el género del misterio y el terror mucho más tiempo que cualquier otra forma de entretenimiento en la península ibérica. Elena Francis, una voz femenina que nunca existió, pero que aconsejó a millones de mujeres españolas durante casi 4 décadas. En 1947 salió al aire por primera vez en Radio Barcelona un programa que se convertiría en fenómeno sociológico. El consultorio de Elena Francis comenzó como estrategia publicitaria para vender productos cosméticos, pero rápidamente se transformó en confesionario nacional, donde las mujeres españolas enviaban miles de cartas mensuales contando problemas domésticos, crisis matrimoniales y dramas que no podían denunciar en ningún otro lugar. Lo que millones de oyentes no sabían era que Elena Francis jamás existió como persona real. Detrás del personaje había un equipo de guionistas dirigido por Juan Soto Viñolo, periodista que escribía las respuestas desde perspectiva masculina profundamente patriarcal, mientras diversas locutoras prestaban sus voces para dar vida a la inexistente doctora. El programa se emitió hasta enero de 1984, sobreviviendo 9 años a Franco. En 2005 se descubrieron más de 100.000 cartas originales amontonadas en una masía abandonada de Cornellà del Llobregat, testimonio desgarrador de cómo vivían las mujeres españolas durante las décadas más oscuras del siglo XX. Mr. Stay. El primer misterio interactivo de la radio española que convirtió a los oyentes en detectives aficionados. En enero de 1926, Radio Ibérica emitió algo completamente revolucionario para aquella época pionera. La muerte de Mr. Stay fue una radionovela de misterio que se desarrolló durante 2 meses completos, con capítulos semanales que narraban la investigación de un asesinato ocurrido en misteriosa quinta, donde el cadáver había aparecido en circunstancias inexplicables. Pero lo verdaderamente innovador era que los oyentes debían resolver el crimen siguiendo las pistas reveladas episodio tras episodio, tomando notas meticulosas y enviando sus soluciones por carta a la revista impresa de Radio Ibérica. La trama comenzaba con el descubrimiento del cuerpo sin vida y la llegada del detective John Brown, personaje que se convertiría en hilo conductor de una investigación vertiginosa. Se contabilizaron más de 5.000 cartas, enviadas por oyentes entusiastas convertidos en detectives aficionados, pero solamente 137 personas consiguieron resolver correctamente la autoría del homicidio. Este experimento demostró el poder inmenso del medio para crear experiencias participativas, anticipándose en décadas a los conceptos modernos de entretenimiento interactivo. Cabalgata. La noche de los sábados que unió a España entera bajo el embrujo de un chileno visionario. El 6 de octubre de 1951 comenzó a emitirse por la cadena SER un programa que revolucionaría completamente el concepto de radioespectáculo en la España de posguerra. Cabalgata fin de semana era conducido por Roberto de Glané Portocarrero, locutor chileno llamado Bobby de Glané, que había querido ser piloto aviador, pero tras perder todo su dinero jugando en Nueva York, terminó estudiando periodismo en la Universidad de Columbia. El programa comenzaba a las 22:30 de cada sábado, sin terminar a ninguna hora fija establecida, extendiéndose hasta pasada la 1 de la madrugada y frecuentemente más allá. El formato mezclaba música en directo con orquestas que tocaban en el estudio, entrevistas a personalidades del momento, secciones de humor con cómicos como Miguel Gila y concursos donde participaban oyentes que ganaban premios increíbles. Bobby de Glané conducía el programa con estilo innovador que rompía con la rigidez formal de la radio española anterior, permitiéndose improvisaciones, bromas e interacciones espontáneas. El programa se considera actualmente
el precursor directo de todos los shows de variedades televisivos que vendrían décadas después. Carrusel Deportivo. Los domingos que se detuvieron para escuchar goles cantados en código Morse mientras España entera contenía el aliento. El 12 de octubre de 1952 marcó el nacimiento del programa deportivo más longevo de la historia radiofónica española. Carrusel Deportivo fue otra genialidad de Bobby Deglaney, quien propuso al director de programas de la SER crear un espacio dominical con conexiones en directo desde todos los estadios donde se jugaban partidos de primera división. Vicente Marco fue designado director ejecutivo, recibiendo la responsabilidad de coordinar narradores en 8 ciudades diferentes, mantener las líneas telefónicas funcionando durante horas y crear un programa coherente a partir del caos hermoso de 8 partidos ocurriendo simultáneamente. El primer gol lo marcó el jugador realista Epi en el estadio de Atocha a los 2 minutos de empezada la tarde deportiva dominical. En ese momento histórico sonaron por primera vez aquellos pitidos legendarios que anunciaban gol, sonido que no era otra cosa que la palabra gol escrita en código Morse. Carrusel sobrevivió cambios de directores, evoluciones tecnológicas, llegada de la televisión y transformaciones profundas en el fútbol español, manteniéndose en antena más de 70 años. Protagonistas. 44 años de madrugadas, compartidas con un hombre que reinventó la radio matinal española. El 1 de julio de 1973 comenzó a emitirse por Radio Nacional de España un programa que se convertiría en el más longevo de la historia radiofónica española. Protagonistas había nacido en 1969 como idea de Pere Nin Vilella y Jorge Arandes. Pero fue cuando Luis del Olmo Marote tomó los mandos en 73 que la magia verdadera comenzó. Luis del Olmo era periodista nacido en Ponferrada que había comenzado su carrera a los 14 años en Radio Juventud de su ciudad natal. Cuando asumió la dirección de Protagonistas, del Olmo reestructuró completamente el formato, convirtiéndolo en magazín de 4 horas que mezclaba información, opinión y entretenimiento de manera revolucionaria. Cada emisión comenzaba con la locución de María Lluïsa Solà, anunciando el programa. Luego sonaba la canción I Could Easily Fall de Norrie Paramore. E inmediatamente después se escuchaba el saludo inconfundible Buenos días España. Les saluda Luis del Olmo. La revolución que del Olmo introdujo consistía en utilizar el medio como herramienta de intercomunicación, donde los oyentes participaban activamente mediante llamadas telefónicas, cartas leídas en antena y opiniones solicitadas. Viaje a lo desconocido. En 1980 comenzó a emitirse por Radiocadena Española un programa que se especializaba en temas de misterio, parapsicología y fenómenos inexplicables que desafiaban la lógica científica convencional. Viaje a lo desconocido se emitió hasta 1981, convirtiéndose en referente obligado para todos los interesados en ovnis, fantasmas, clarividencia, telepatía y todo tipo de manifestaciones paranormales que poblaban las pesadillas nocturnas. El programa aprovechaba el horario nocturno cuando la imaginación humana se vuelve más permeable a lo fantástico, cuando las sombras parecen más densas y los ruidos inexplicables de las casas antiguas adquieren significados siniestros. Los oyentes enviaban cartas contando experiencias personales con apariciones espectrales, encuentros cercanos con objetos voladores no identificados, premoniciones que se habían cumplido exactamente como las habían soñado, y toda clase de vivencias que la ciencia oficial se negaba a tomar en serio. El programa funcionaba como válvula de escape para una sociedad española que comenzaba a liberarse de las restricciones del franquismo, explorando territorios intelectuales y espirituales que habían estado prohibidos durante décadas de oscurantismo oficial. La aventura de la vida. El naturalista que enseñó a los españoles a escuchar el lenguaje secreto de los animales a través de las ondas radiofónicas. Radio Nacional de España emitió durante años un programa conducido por Félix Rodríguez de la Fuente que acumuló más de 350 emisiones dedicadas a la naturaleza salvaje. La aventura de la vida transformaba cada episodio en expedición sonora donde los micrófonos capturaban el canto de aves migratorias, el aullido de lobos ibéricos en noches de luna llena y el susurro del viento entre bosques milenarios
que aún sobrevivían en rincones olvidados de la geografía española. Rodríguez de la Fuente poseía ese don extraño de comunicar pasión contagiosa por el mundo natural, haciendo que oyentes urbanos que jamás habían visto un águila real en vuelo sintieran el impulso irresistible de salir a los campos y montes para observar directamente la vida salvaje que él describía con tanto detalle y emoción. El programa mezclaba información científica rigurosa con narrativa apasionada, convirtiendo conceptos complejos de ecología y comportamiento animal en historias fascinantes que niños y adultos podían comprender y disfrutar igualmente. La Bisagra, revista radiofónica que abría y cerraba realidades cotidianas mediante reportajes que nadie más se atrevía a contar. Radio Nacional de España producía este programa de reportajes y entrevistas que funcionaba como espacio de reflexión sobre la sociedad española en transformación. La Bisagra exploraba temas sociales que apenas comenzaban a discutirse públicamente en aquella España que salía lentamente de décadas de censura y control informativo absoluto. El formato de revista radiofónica permitía combinar varios segmentos diferentes en cada emisión, saltando de reportajes investigativos a entrevistas en profundidad, desde crónicas urbanas hasta análisis de tendencias culturales que apenas se percibían en el ambiente, pero que transformarían radicalmente el país en las décadas siguientes. Los periodistas que trabajaban en el programa desarrollaban historias que requerían semanas o meses de investigación, entrevistando decenas de fuentes, contrastando datos y construyendo narrativas complejas que ayudaban a los oyentes a comprender la complejidad del momento histórico que vivían. Silencio se habla. Teatro invisible que materializaba universos completos usando únicamente palabras, efectos sonoros y la imaginación ilimitada de los oyentes. Entre 1989 y 1991, Radio Nacional de España emitió una serie de dramáticos radiofónicos, interpretados por el cuadro de actores de la emisora. Silencio se habla recuperaba la tradición casi olvidada del radioteatro, formato que había dominado las emisoras durante décadas, pero que había sido desplazado casi completamente por la televisión y los nuevos formatos de entretenimiento más dinámicos. Los actores creaban personajes únicamente con sus voces, sin apoyo visual de vestuarios, decorados o expresiones faciales, demostrando que el talento interpretativo genuino trasciende las limitaciones del medio para conectar emocionalmente con audiencias que nunca verían sus rostros. Los técnicos de sonido desarrollaban paisajes sonoros elaborados que transportaban a los oyentes a escenarios imposibles, desde castillos medievales hasta naves espaciales futuristas, utilizando objetos cotidianos para generar efectos convincentes que la imaginación del público completaba automáticamente. La Sombra, clásico literario transformado en experiencia auditiva, que demostraba cómo las palabras escritas cobraban nueva vida al ser pronunciadas con intención dramática. Radio Nacional de España adaptó la obra teatral de Benito Pérez Galdós, convirtiéndola en pieza radiofónica que respetaba el espíritu del texto original mientras aprovechaba las posibilidades únicas del medio sonoro. Pérez Galdós había escrito La Sombra como drama psicológico que exploraba los rincones oscuros de la mente humana, territorio perfecto para el tratamiento radiofónico que permite a los oyentes visualizar personalmente las escenas según sus propias referencias culturales y experiencias vitales. Los adaptadores enfrentaban el desafío constante de traducir acotaciones escénicas pensadas para representación teatral en instrucciones sonoras que funcionaran exclusivamente a través del oído, reemplazando gestos y movimientos con diálogos adicionales, efectos de sonido o música incidental que cumpliera las mismas funciones narrativas. La adaptación radiofónica de textos clásicos cumplía función educativa importantísima en una España donde muchos ciudadanos no tenían acceso fácil a bibliotecas públicas o recursos culturales, permitiendo que la literatura universal llegara gratuitamente a todos los hogares equipados simplemente con un aparato de radio. Sinceramente suyo. Jesús Hermida construyó un espacio de conversación íntima donde las personas famosas revelaban facetas desconocidas de sus personalidades públicas. Radio Nacional de España emitía este programa conducido por Jesús Hermida,
que se despedía de cada entrevistado con su firma verbal característica, afectuosamente, cordialmente, sinceramente suyo. Hermida era periodista que había desarrollado estilo conversacional único, haciendo que sus invitados se sintieran tan cómodos que frecuentemente olvidaban estar hablando ante micrófonos que transmitían sus palabras a miles de oyentes atentos. Las entrevistas en profundidad que realizaba duraban mucho más que los segmentos breves y superficiales que caracterizaban la mayoría de programas radiofónicos, permitiendo explorar trayectorias vitales completas, indagar en motivaciones profundas y descubrir contradicciones fascinantes entre la imagen pública y la realidad privada de personajes conocidos. El programa funcionaba como antídoto contra la banalización creciente del periodismo español, demostrando que las audiencias apreciaban contenidos reflexivos, que trataban a los oyentes como personas inteligentes, capaces de mantener atención durante conversaciones extensas sobre temas complejos. Clásicos populares. Música que había intimidado durante siglos se volvía accesible gracias a explicaciones que quitaban el polvo de las partituras centenarias. Radio Nacional de España producía este programa de música clásica con formato más amigable para oyentes no expertos que querían acercarse al repertorio sinfónico sin sentirse abrumados por tecnicismos musicológicos incomprensibles. El programa rompía con la tradición de presentadores solemnes que hablaban en tono reverencial sobre compositores muertos hace siglos, adoptando, en cambio, actitud entusiasta que contagiaba pasión genuina por la música, sin caer en simplificaciones que insultaran la inteligencia del público. Cada emisión contextualizaba las obras seleccionadas dentro de las circunstancias históricas de su composición, explicando cómo Beethoven escribió ciertas sinfonías mientras enfrentaba sordera progresiva, o cómo Mozart componía obras maestras a velocidad asombrosa porque necesitaba dinero urgentemente para pagar deudas acumuladas por estilo de vida extravagante. Los conductores del programa seleccionaban fragmentos representativos, en lugar de emitir obras completas de hora y media que podían abrumar a oyentes principiantes, permitiendo que las personas desarrollaran gradualmente tolerancia para composiciones extensas. 80 enigmas. Expedición sonora que recorría geografías misteriosas donde lo imposible sucedía cotidianamente según testimonios de testigos aparentemente confiables. Radio Nacional de España emitía este programa de misterio con recreaciones dramáticas que transportaban a los oyentes a lugares remotos del planeta donde ocurrían fenómenos inexplicables. Cada episodio funcionaba como viaje imaginario a locaciones exóticas donde civilizaciones antiguas habían dejado construcciones imposibles, donde desaparecían barcos completos sin dejar rastro alguno, donde aparecían criaturas que la ciencia oficial declaraba extintas hace milenios o directamente inexistentes. El título hacía referencia evidente a la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, sugiriendo que esta aventura radiofónica también constituía circunnavegación global, aunque centrada en enigmas sin resolver, en lugar de competencia contra el reloj. Los guionistas mezclaban información verificable sobre lugares reales con especulaciones fantásticas, creando ambigüedad deliberada que hacía difícil distinguir dónde terminaban los hechos comprobados y dónde comenzaban las leyendas populares o invenciones puras. Frankenstein. Criatura ensamblada con cadáveres, cobraba vida nueva en las ondas radiofónicas mediante efectos sonoros que helaban la sangre de oyentes nocturnos. Radio Nacional de España adaptó la novela clásica de Mary Shelley convirtiéndola en producción dramática que aprovechaba las posibilidades únicas del medio sonoro para generar terror psicológico. La historia de Víctor Frankenstein y su criatura monstruosa resultaba perfecta para tratamiento radiofónico, porque el horror más efectivo sucede en la imaginación del receptor, donde cada oyente visualiza al monstruo según sus propios miedos personales, en lugar de enfrentar representación visual específica que pudiera decepcionar. Los técnicos de sonido creaban atmósferas inquietantes usando truenos grabados, viento aullante, pasos resonando en corredores vacíos y música que anticipaba momentos de tensión máxima, construyendo paisaje auditivo que hacía innecesarias las descripciones verbales extensas. La adaptación enfrentaba desafío considerable,
porque la novela de Shelley contiene reflexiones filosóficas profundas sobre responsabilidad científica, soledad existencial y límites de la ambición humana que debían traducirse en diálogos dramáticos sin perder complejidad intelectual. Quinta dimensión. Territorios inexplorados de la realidad, donde las leyes naturales se suspendían temporalmente para permitir manifestaciones de lo absolutamente imposible. Radio Nacional de España producía este programa dedicado a fenómenos paranormales, objetos voladores no identificados y todo tipo de manifestaciones que desafiaban las explicaciones racionales convencionales. Quinta dimensión. Exploraba casos de abducciones alienígenas reportadas por personas aparentemente normales, sin historial de enfermedades mentales, apariciones marianas presenciadas por multitudes enteras, combustión humana espontánea que convertía cuerpos en cenizas sin quemar los muebles circundantes y otros misterios que la ciencia oficial se negaba a investigar seriamente. El programa operaba en territorio ambiguo, entre periodismo de investigación y entretenimiento especulativo, presentando testimonios sin someterlos a escrutinio crítico riguroso, pero también sin afirmar categóricamente la veracidad de cada relato. Los conductores adoptaban tono de credulidad cautelosa, sugiriendo que aunque muchos casos probablemente tenían explicaciones mundanas, resultaba arrogante descartar automáticamente todos los testimonios cuando existían tantos reportes similares provenientes de culturas completamente diferentes sin contacto entre sí. El título mismo del programa hacía referencia a conceptos de física teórica sobre dimensiones adicionales más allá de las 3 espaciales y una temporal que experimentamos cotidianamente, sugiriendo que los fenómenos paranormales podrían explicarse como interacciones con estas dimensiones ocultas. Historias. Narciso Ibáñez, Serrador, trasladaba su genio para el terror psicológico desde la pantalla televisiva hasta el medio radiofónico más puro. Radio Nacional de España emitía esta serie de misterio y terror creada por Chicho Ibáñez Serrador, quien ya había demostrado su maestría en el género con programas televisivos legendarios como Historias para no dormir. Cada episodio funcionaba como relato autoconclusivo que exploraba los límites del miedo humano, utilizando giros argumentales sorprendentes que subvertían las expectativas del público justo cuando creían haber comprendido hacia dónde se dirigía la narrativa. Ibáñez Serrador entendía perfectamente que el terror radiofónico requería técnicas diferentes al televisivo, aprovechando que la ausencia de imágenes obligaba a los oyentes a construir mentalmente los escenarios más aterradores según sus propias fobias personales. Los guiones evitaban descripciones excesivamente gráficas de violencia o gore, confiando en cambio en el poder de la sugestión. Las pausas calculadas, los silencios inquietantes y las revelaciones graduales que permitían a la imaginación del oyente completar los detalles más perturbadores. El programa atraía audiencias nocturnas que buscaban experiencias de terror controlado. Esa sensación placentera de miedo, seguro que se experimenta cuando sabemos racionalmente que los monstruos narrados no pueden salir del aparato de radio para materializarse en nuestras habitaciones oscuras, aunque emocionalmente sintamos lo contrario durante los momentos de mayor tensión narrativa. Joyas del archivo. Arqueología auditiva, que rescataba del olvido grabaciones históricas que documentaban cómo sonaba España en décadas pasadas. Radio Nacional de España producía este programa que funcionaba como museo sonoro, rescatando del archivo institucional grabaciones que capturaban momentos históricos decisivos de la historia española del siglo XX. Cada emisión presentaba selección temática de materiales de archivo, desde discursos políticos que marcaron transformaciones sociales hasta entrevistas con personalidades culturales que habían fallecido décadas atrás, pasando por grabaciones de eventos deportivos históricos, manifestaciones populares y todo tipo de documentos sonoros que preservaban la memoria colectiva. El programa cumplía función educativa fundamental en época donde todavía no existía Internet ni acceso fácil a archivos históricos digitalizados, permitiendo que nuevas generaciones escucharan directamente las voces de personajes que solo conocían por fotografías estáticas en libros de historia. Los comentaristas contextualizaban cada grabación, explicando las circunstancias históricas que la rodeaban, identificando las voces que aparecían
aclarando referencias que resultaban oscuras para oyentes contemporáneos y conectando eventos del pasado con consecuencias visibles en el presente. El archivo sonoro de Radio Nacional constituye patrimonio cultural invaluable que documenta décadas de historia española desde la perspectiva única de las grabaciones radiofónicas, capturando no solamente palabras pronunciadas, sino también tonos de voz, ambientes sonoros y atmósferas emocionales, imposibles de transmitir mediante textos escritos. 80 libros. Expedición literaria que recorría geografías imaginarias y reales contenidas entre las páginas de obras maestras universales. Radio Nacional de España emitía este programa cultural que funcionaba como club de lectura radiofónico, guiando a los oyentes a través de obras literarias fundamentales de todas las épocas y tradiciones culturales. Cada episodio se dedicaba a analizar un libro específico, explorando su contexto histórico de creación, las circunstancias biográficas del autor, los temas principales que abordaba, las técnicas narrativas empleadas y su influencia sobre obras posteriores. El título hacía referencia nuevamente a Julio Verne, sugiriendo que la lectura constituye forma de viajar sin moverse físicamente, visitando épocas remotas, culturas exóticas y mundos imaginarios completamente inventados que resultan tan vividos como cualquier lugar geográfico real. Los conductores del programa combinaban erudición literaria con capacidad divulgativa, haciendo que obras complejas resultaran accesibles sin simplificar excesivamente ni condescender a las audiencias. El programa seleccionaba tanto clásicos indiscutibles de la literatura universal como obras menos conocidas que merecían mayor atención, exponiendo a los oyentes a diversidad de estilos, géneros y perspectivas culturales. La radio demostraba ser medio ideal para promoción de la lectura, porque los fragmentos leídos en antena con interpretación expresiva funcionaban como degustación, que motivaba a los oyentes a buscar los libros completos para experimentar directamente las historias que apenas habían probado. Escalera de caracol. Cada peldaño ascendente aumentaba la tensión, mientras los protagonistas subían hacia revelaciones aterradoras que aguardaban en la oscuridad superior. Radio Nacional de España emitió durante los años 70 esta serie de misterio y terror dirigida por Joaquín Amichatis, aprovechando el horario nocturno cuando las defensas psicológicas de los oyentes disminuyen naturalmente. El título evocaba esas escaleras angostas y retorcidas de casonas antiguas, donde cada vuelta oculta lo que aguarda adelante, donde los pasos resuenan de manera inquietante y donde la arquitectura misma parece diseñada para generar claustrofobia y desorientación. Escalera de caracol se especializaba en terror psicológico más que en sobresaltos baratos, construyendo atmósferas opresivas que mantenían a los oyentes en estado de ansiedad creciente, esperando el momento inevitable de horror máximo. Los guionistas estudiaban cuidadosamente los mecanismos del miedo humano, utilizando arquetipos universales que funcionaban independientemente de la educación o cultura del oyente, conectando con miedos primordiales compartidos por toda la humanidad. La dirección de Amichatis prestaba atención meticulosa a detalles sonoros, utilizando música inquietante, efectos ambientales sutiles que generaban incomodidad sin causa identificable clara y actuaciones que transmitían terror genuino mediante modulaciones vocales. El programa demostraba que el terror radiofónico poseía ventajas únicas sobre versiones cinematográficas o literarias del género, aprovechando la oscuridad literal en que muchos oyentes escuchaban las emisiones nocturnas y la manera en que el sonido envolvente del medio radiofónico eliminaba distancia segura entre audiencia y horror narrado. La vida moderna. Humor ácido que diseccionaba las contradicciones absurdas de la existencia contemporánea con bisturí verbal afilado por años de observación sarcástica. Este programa de radio representaba mirada irónica sobre costumbres actuales, modas pasajeras y comportamientos sociales que aceptamos como normales sin cuestionar su lógica subyacente frecuentemente absurda. La vida moderna comenzó emitiendo en varias etapas, alcanzando popularidad considerable antes de terminar en 2022, tras años de emisiones que acumularon legión de seguidores que apreciaban su tono desenfadado y políticamente incorrecto. Los conductores adoptaban poses de cínicos desencantados que habían visto demasiado,
comentando noticias de actualidad con mezcla de escepticismo, sarcasmo y ocasionalmente ternura inesperada hacia las debilidades humanas universales. El programa funcionaba como válvula de escape para oyentes cansados de corrección política excesiva, discursos edificantes y optimismo forzado que caracterizaban muchos espacios mediáticos contemporáneos. Como mencionamos al principio, hay un programa que destaca entre todos los demás. El programa ofrecía una propuesta distinta a los habituales espacios de misterio, terror o consultorios sentimentales. En lugar de lágrimas o sobresaltos, aportaba humor y ternura, convirtiéndose en un momento familiar que reunía a padres e hijos frente a la radio cada tarde. Demostraba que la radio española podía entretener sin recurrir al miedo ni al melodrama. Así es, estamos hablando de Matilde, Perico y Periquín, la comedia costumbrista que se emitió durante 16 años consecutivos entre 1955 y 1971 en la cadena SER, patrocinada nada menos que por Colacao. Si este video te hizo recordar aquellos años en que las familias se reunían alrededor de la radio como ahora se reúnen frente al televisor, suscríbete al canal para no perderte más contenido sobre la memoria nostálgica que todos llevamos dentro. Activa la campanita para seguir descubriendo esos programas de radio que construyeron el entretenimiento de generaciones enteras y siguen viviendo en nuestros recuerdos colectivos, aunque las ondas hertzianas ya no los transmitan. Compártelo con tus amigos, para que juntos recordemos cuando la radio española era el centro del entretenimiento familiar y cada voz se convertía en un personaje real que vivía en nuestra imaginación. Nos vemos en el próximo video.